A veces, la persona más peligrosa en una habitación es aquella que todos asumen que no pertenece allí. Sofía Morales tenía 2 títulos y hablaba 3 idiomas, pero su gerente aún le pedía que se enfocara en ser amable mientras servía café. Lo que sucedió después hizo que cada inversionista en Madrid reconsiderara a quién descartaban a primera vista. La hora punta matutina en Café Molido, en la calle Gran Vía, golpeó como un tren de carga a las 7:15 de la mañana. Sofía Morales se ajustó las cuerdas del delantal y observó cómo las puertas de vidrio se abrían para dejar entrar otra ola de trajes hablando por teléfono y murmurando sobre la volatilidad del mercado. Presionó la varilla de vapor contra la jarra metálica y el familiar siseo ahogó el parloteo de los corredores de bolsa y banqueros que la trataban como un mueble que, por casualidad, hacía cafés con leche. Un hombre con una corbata de Hermès se acercó a su caja, desplazándose por su aplicación de Bloomberg sin levantar la vista. «Café grande, solo y rápido», dijo. Luego miró su etiqueta con el nombre. «¿Sofía? Eso es interesante». Sus ojos se detuvieron en su piel morena un instante de más. Ella registró su pedido y le dio el precio, con la voz firme, a pesar del familiar pinchazo de ser catalogada como interesante por otro cliente blanco que pensaba que estaba siendo progresista. «Aquí tiene, señor». Le entregó la taza, pero él no la tomó de inmediato. En cambio, se apoyó en el mostrador y la estudió con la evaluación practicada de alguien acostumbrado a valorar activos. «Sabes, Sofía, serías mucho más bonita si sonrieras más. Esa seriedad que tienes». Hizo un gesto vago hacia su rostro. «No es muy acogedora para el servicio al cliente». La cafetería no quedó exactamente en silencio, pero Sofía sintió el cambio. La mujer detrás de él en la fila de repente encontró su teléfono fascinante. El barista que trabajaba en la máquina de espresso mantuvo los ojos bajos. Incluso Carmen, su gerente, asintió con complicidad desde detrás de la vitrina de pasteles, como si el cliente hubiera compartido una sabiduría profunda sobre la hospitalidad. Los dedos de Sofía se apretaron contra el borde de la caja hasta que sus nudillos palidecieron. «Lo tendré en cuenta», dijo, con un tono lo suficientemente afilado como para que el hombre finalmente tomara su café y se dirigiera a la puerta. Pero se detuvo en el umbral y gritó: «Un consejo de inversión, cariño. Una sonrisa vale más de lo que piensas en este negocio». La puerta sonó al cerrarse, y Sofía miró el lugar donde había estado, su reflejo en el vidrio devolviéndole la misma expresión seria que aparentemente le había restado puntos en su evaluación de servicio al cliente. Había estado cargando su tesis de maestría en economía conductual durante 2 meses, el ejemplar encuadernado en su mochila como un talismán. Durante su descanso, lo sacó y hojeó la sección sobre psicología de mercado, pasando el dedo por los márgenes donde había garabateado notas sobre sesgos de inversores y reconocimiento de patrones. La investigación le había valido un promedio de 3,8 en la Universidad Complutense, pero aquí solo hacía que su mochila fuera más pesada. 20 minutos después, el hombre con la corbata de Hermès regresó con otro traje, más viejo, con más canas, llevando un portafolio de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Sofía. Ocuparon la mesa de la esquina, y ella no pudo evitar escuchar su conversación
mientras limpiaba las superficies cercanas. «El acuerdo de FinTech de Navarro», decía el hombre mayor. «Su ronda de Serie B parece limpia en papel, pero me preocupa la estructura de Equidad». La mano de Sofía se detuvo en la mesa que estaba limpiando. Conocía ese acuerdo. Había leído sobre Navarro Tech en 3 blogs financieros diferentes, y su estructura de capital era una clase magistral en dilución de fundadores disfrazada de estrategia de crecimiento. El inversionista mayor tenía razón en preocuparse, pero estaba preocupado por las cosas equivocadas. «Mira, Antonio», dijo el hombre de la corbata de Hermés, recostándose en su silla. «Navarro tiene fundamentos sólidos. Crecimiento de ingresos, adquisición de usuarios, todo el paquete. A veces piensas demasiado en estas cosas». Golpeó su teléfono contra la mesa con la confianza de alguien que nunca se había equivocado en algo importante. «La división de Equidad nos da un 15% por 12 millones. Eso es un valor de mercado justo». Antonio frunció el ceño. «Pero si están planeando otra ronda en 18 meses». «No lo están. Confía en mí en esto». Sofía dejó su paño de limpieza y se acercó a su mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. «Disculpen», dijo, con la voz apenas firme. «Lamento interrumpir, pero no pude evitar escuchar. ¿Están hablando de Navarro Tech?». Ambos hombres la miraron con esa sorpresa particular reservada para los trabajadores de servicio que se atrevían a tener opiniones sobre sus conversaciones. La expresión del hombre de la corbata de Hermés pasó de la confusión a una leve irritación. «¿Podemos ayudarte en algo?». «De hecho, creo que tal vez pueda ayudarles». La boca de Sofía estaba seca, pero continuó. «Esa posición de equidad del 15%. Navarro está planeando una ronda a la baja en 6 meses, no en 18. Ya han tenido conversaciones preliminares con Iberia Capital sobre financiamiento puente que diluirá su posición a quizás un 3%, 4%, si tienen suerte». El silencio se extendió lo suficiente como para que la máquina de espresso completara un ciclo de molienda entero. Antonio la miró con la intensidad de alguien tratando de resolver un rompecabezas, mientras que la cara del hombre de la corbata de Hermés pasó por varias expresiones antes de asentarse en una diversión condescendiente. «Eso es una teoría interesante», dijo el hombre de la corbata de Hermés, «pero creo que lo tenemos cubierto, pequeña. Gracias, de todos modos». Se volvió hacia Antonio, claramente esperando que Sofía regresara a su caja donde pertenecía. En cambio, ella sacó una servilleta de su bolsillo del delantal. «¿Les importa si les muestro algo?». Sin esperar permiso, destapó un bolígrafo y comenzó a dibujar la estructura de capital de Navarro en el papel fino. «Miren, su tasa de quema actual es de 800.000 euros mensuales, pero su análisis de pista asume que alcanzarán la rentabilidad para el tercer trimestre del próximo año. El problema es que su costo de adquisición de clientes ha estado subiendo desde enero y sus métricas de retención están cayendo». Dibujó flechas conectando proyecciones de ingresos con cronogramas de flujo de caja. «Necesitarán otra ronda para el verano, y cuando lo hagan». Antonio se inclinó hacia adelante, estudiando su modelo financiero improvisado. «¿Cómo sabes todo esto?». Sofía sintió que el calor subía a sus mejillas. «Leo muchas publicaciones especializadas, y el director financiero de Navarro dio una entrevista a El Economista el mes pasado donde mencionó explorar
estructuras de financiación alternativas para el segundo trimestre. En mi experiencia, eso es código para estamos a punto de desesperarnos. Tu experiencia. La voz del hombre de la corbata de Hermés destilaba escepticismo. Tengo un MBA de la Universidad Complutense, dijo Sofía en voz baja, con especialización en finanzas corporativas. El segundo silencio fue diferente al primero. Antonio tomó la servilleta y estudió sus cálculos, su expresión pasando de interés cortés a preocupación genuina. Estos números, si estás en lo cierto sobre la aceleración de la tasa de quema. No está en lo cierto, dijo el hombre de la corbata de Hermés, pero su voz había perdido algo de su certeza. El equipo de gestión de Navarro ha sido completamente transparente sobre su posición financiera. Sofía casi sonrió ante eso. Con todo respeto, señor, ningún equipo de gestión de startups ha sido nunca completamente transparente sobre su posición financiera. No está en su ADN. Señaló un cálculo específico en la servilleta. Pero no tienen que tomar mi palabra. Llamen al jefe de desarrollo de negocios de Navarro. Pregúntenle sobre su cartera de clientes empresariales. Si estoy equivocada, sus ingresos del cuarto trimestre deberían ser sólidos. Si estoy en lo cierto, tienen alrededor de 4 contratos comprometidos y un montón de posibles que parecen cada vez menos probables. Antonio ya estaba alcanzando su teléfono. ¿Cuál es el nombre del jefe de desarrollo de negocios? Carlos Ramírez. Está en LinkedIn. Solía trabajar en Santander. Mientras Antonio comenzaba a escribir, el hombre de la corbata de Hermés se levantó bruscamente, golpeando ligeramente su silla hacia atrás. Esto es ridículo. Ahora estamos tomando consejos de inversión de una barista. La miró directamente. Sin ofender, pero tal vez deberías quedarte con lo que sabes, ¿de acuerdo? Café, sonreír, servicio al cliente. Deja las finanzas a los profesionales. Las palabras golpearon como una bofetada, pero Sofía mantuvo su expresión neutral. No me ofendo, dijo, aunque su voz salió más tensa de lo que pretendía. Espero que el acuerdo les funcione. Se dio la vuelta y regresó al mostrador, con las manos temblando ligeramente mientras enderezaba una exhibición de granos de café que no necesitaba enderezarse. Detrás de ella podía escuchar a Antonio preguntando a su contacto sobre la cartera de Navarro, su voz volviéndose más preocupada con cada pregunta. Carmen apareció a su lado, con los brazos cruzados. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Carmen, con un tono que sugería que Sofía había sobrepasado los límites al interactuar con los clientes sobre algo más complejo que las preferencias de azúcar. Solo intentaba ayudar. Bueno, no lo hagas. Nuestro trabajo es el café. No, lo que sea que fue eso. Carmen señaló hacia la mesa de la esquina donde Antonio seguía al teléfono, garabateando notas en la servilleta de Sofía. Algunas quejas de clientes sobre el personal dando consejos comerciales no solicitados y la corporativa querrá saber por qué. Sofía asintió y volvió a su caja, atendiendo al siguiente cliente con la sonrisa practicada que todos parecían pensar que era su habilidad profesional más valiosa. Pero seguía echando miradas a la mesa de la esquina, donde la conversación telefónica de Antonio claramente no iba según lo planeado. Cuando colgó, su rostro había palidecido. ¿Todo bien?, preguntó el hombre de la corbata de Hermés, aunque su tono casual
sugería que ya sabía la respuesta. Antonio levantó la servilleta de Sofía. La cartera empresarial de Navarro es mayormente humo. 3 contratos confirmados para el cuarto trimestre. Valor total de quizás 400.000 euros. Ramírez dice que están optimistas sobre cerrar acuerdos adicionales. Pero se quedó sin palabras mirando los cálculos de Sofía. ¿Cómo lo supo? 3 días después, Sofía estaba reabasteciendo la vitrina de pasteles cuando notó a Antonio sentado solo en la misma mesa de la esquina, leyendo algo en su tableta. Él levantó la vista cuando ella se acercó. «Disculpa», dijo. «Tú eres Sofía, ¿verdad? ¿La que nos advirtió sobre Navarro?» Ella asintió, de repente consciente de su delantal manchado de café y de cómo su cabello se había escapado de su coleta durante la hora punta matutina. «¿Cómo resultó eso?» «Nos retiramos del acuerdo ayer. La tasa de quema de Navarro era incluso peor de lo que predijiste. Están enfrentando insolvencia para marzo si no recaudan capital de inmediato». Antonio cerró su tableta y la estudió con la misma intensidad que había mostrado con los cálculos de su servilleta. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué estás haciendo trabajando aquí?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Necesito el trabajo. Préstamos estudiantiles, alquiler, lo habitual. Pero tienes un MBA de la Complutense. Claramente entiendes el capital de riesgo mejor que la mayoría de los analistas con los que trabajo. ¿Por qué no estás trabajando en finanzas?» Sofía sintió el peso familiar de explicar su situación a alguien que no podía imaginar enfrentar la combinación particular de barreras que la habían llevado a este momento. «He estado intentando. Es un campo competitivo». Hizo una pausa, luego optó por la honestidad. «Y creo que a veces la gente me mira y ve a alguien que debería estar sirviendo café, no analizando oportunidades de inversión». Antonio estuvo callado por un largo momento. «¿Y si te dijera que eso no es cierto en todas partes?» Esa tarde, Carmen llamó a Sofía a la oficina trasera para lo que describió como una conversación de desempeño. La pequeña habitación olía a detergente industrial y decepción, y el escritorio de Carmen estaba cubierto de manuales para empleados e informes de incidentes que hicieron que el estómago de Sofía se contrajera. «Mira, me agradas», comenzó Carmen, lo cual Sofía había aprendido que nunca era una buena manera de iniciar estas conversaciones. «Pero los clientes vienen aquí por café y una experiencia agradable. No buscan consejos financieros del personal». Sacó un correo electrónico impreso y lo colocó en el escritorio entre ellas. «Esto es de la corporativa. Recibieron una queja sobre comportamiento inapropiado de un empleado de un cliente que se sintió aleccionado por el personal sobre asuntos comerciales». Sofía no necesitaba preguntar qué cliente. Solo intentaba ayudar a evitar que hicieran una mala inversión. «Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es hacer bebidas, tomar pedidos y crear un ambiente acogedor». Hablando de eso, Carmen se inclinó hacia adelante con la expresión de alguien a punto de dar un consejo constructivo. «Varios clientes han mencionado que podría ser más accesible. Sonríe más, conversa un poco, ese tipo de cosas. Sé que puede no ser natural, pero el servicio al cliente se trata de hacer que las personas se sientan bien con su experiencia aquí». La ironía no pasó desapercibida para Sofía de que la estaban reprendiendo por el servicio al cliente después de
posiblemente haber salvado a alguien 12 millones de euros, pero asintió y murmuró algo sobre tomar en serio los comentarios. Carmen pareció satisfecha con su contrición y lanzó un discurso sobre el trabajo en equipo y la representación de la marca que Sofía dejó de escuchar después de las primeras frases. Caminando a casa hacia su apartamento tipo estudio en Lavapiés, Sofía pensó en su padre, quien había trabajado en construcción durante 30 años y siempre le decía que tener razón no era suficiente si estabas en el lugar equivocado. Había fallecido en su segundo año de universidad, antes de verla graduarse, antes de presenciar su lucha por encontrar su lugar en industrias que parecían diseñadas para excluir a personas como ella. Se preguntó qué pensaría de su situación actual, sobreeducada y subempleada, sirviendo café a personas que ganaban más en un día que ella en un mes. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Antonio Chen de ayer. Me gustaría hablarte de una oportunidad de trabajo. ¿Estás libre para un café mañana? En algún lugar que no sea donde trabajas. Sofía miró el mensaje durante un minuto completo antes de responder. A la mañana siguiente, se reunió con Antonio en una cafetería en Chueca, a 20 calles y un mundo de distancia del café molido. Él ya estaba allí cuando llegó, leyendo El País y bebiendo lo que parecía ser su segunda taza de café. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras ella se sentaba. Iré al grano. Soy socio en Capital Meridiano. Somos un fondo de capital de riesgo de mercado medio, con unos 200 millones bajo gestión. Buscamos un analista que pueda pensar de manera diferente sobre los acuerdos, alguien que pueda detectar problemas que otros pasan por alto. Hizo una pausa. Alguien como tú. Sofía sintió un aleteo en el pecho que podría haber sido esperanza. ¿Qué implicaría eso? Diligencia de vida, análisis de mercado, supervisión de empresas del portafolio. El salario inicial sería de 95.000 euros, más bonos vinculados al desempeño del fondo. Beneficios completos, participación en equidad. Antonio se inclinó hacia adelante. El inconveniente es que trabajarías con muchas personas que se ven y piensan como mi antiguo socio de negocios, el que te dijo que te quedaras con el café. ¿Puedo preguntar por qué me ofreces esto? Apenas me conoces. Antonio sonrió. Por 3 razones. Primero, nos salvaste de una inversión terrible, lo que significa que ya has ganado el salario de tu primer año. Segundo, lo hiciste sin que te lo pidieran, sin saber quiénes éramos, sin ninguna expectativa de recompensa. Eso me dice algo sobre tu carácter. Hizo una pausa. Tercero, viste a través de los números de Navarro en unos 5 minutos. La mayoría de nuestros analistas habrían pasado por alto ese patrón por completo. Sofía pensó en sus préstamos estudiantiles, su apartamento tipo estudio, las sonrisas condescendientes que soportaba cada mañana en el café molido. ¿Cuándo querrías que empezara? El lunes, si estás interesada. Estaba interesada. Caminando de regreso al café molido para dar su aviso, Sofía sintió que estaba moviéndose a través de la vida de alguien más. Carmen tomó la noticia con la decepción resignada de una gerente que acababa de perder a una empleada confiable durante la temporada alta, pero no parecía sorprendida. «Espero que te funcione», dijo, aunque su tono sugería que esperaba que Sofía regresara en unas pocas semanas, humillada por su breve encuentro con el mundo real.
El primer día de Sofía en Capital Meridiano involucró mucho papeleo, configuración de TI y reuniones con personas cuyos nombres olvidó de inmediato. Pero para el final de la semana estaba participando en revisiones de acuerdos, analizando estados financieros y construyendo modelos que realmente importaban para personas que tomaban decisiones por valor de millones de euros. El trabajo era desafiante de maneras que hacían que su educación en la Complutense volviera a sentirse relevante. Pasaba sus días diseccionando modelos de negocios de startups, evaluando equipos de gestión y construyendo proyecciones financieras complejas que guiaban las decisiones de inversión. Sus colegas la trataban con el respeto cauteloso otorgado a alguien recomendado personalmente por un socio senior, aunque podía sentir algo de escepticismo sobre su trasfondo no convencional. 2 semanas después del trabajo, el socio gerente de Capital Meridiano la llamó a su oficina para lo que describió como una reunión de seguimiento. Diego Kim era español coreano, tal vez de unos 50 años, con la confianza discreta que viene de 20 años de inversiones exitosas. Su oficina tenía vista al río Manzanares y Sofía se encontró momentáneamente distraída por la vista de los barcos turísticos navegando entre los puentes del centro. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó Diego, acomodándose en su silla. Bien, creo. La curva de aprendizaje es empinada, pero el trabajo es fascinante. Antonio me dice que tienes buenos instintos para identificar problemas potenciales en los acuerdos. Esa es una habilidad valiosa. Diego hizo una pausa, estudiándola con la misma intensidad que Antonio había mostrado en la cafetería. ¿Puedo preguntarte algo personal? ¿Qué te llevó a aceptar un trabajo sirviendo café con tu formación educativa? Era una pregunta justa, aunque Sofía había esperado evitar esta conversación durante al menos unas semanas más. El mercado laboral estaba difícil cuando me gradué. Necesitaba ingresos mientras seguía buscando algo en mi campo. Decidió no mencionar las docenas de cartas de rechazo, las entrevistas que habían comenzado de manera prometedora antes de terminar con explicaciones vagas sobre ajuste cultural y dinámicas de equipo. Diego asintió pensativamente. La industria financiera puede ser insular. A veces pasamos por alto el talento porque no estamos mirando en los lugares correctos. Se inclinó hacia adelante. Quiero que sepas que te contratamos porque Antonio cree que puedes hacer este trabajo mejor que la mayoría de las personas con antecedentes tradicionales, pero necesitarás demostrar eso a todos los demás. ¿Lo entiendo? Espero que sí. Algunos de nuestros inversionistas, algunos de los ejecutivos de nuestras empresas del portafolio, van a hacer suposiciones sobre ti basadas en de dónde vienes, cómo te ves, cómo suenas. No es justo, pero es la realidad. La expresión de Diego era comprensiva pero firme. La pregunta es si puedes manejar eso mientras sigues haciendo un trabajo excelente. Sofía pensó en el hombre de la corbata de Hermès, en las conversaciones de desempeño de Carmen, en los 1000 pequeños momentos en que había sido descartada antes de 1900 siquiera hablar. He tenido práctica. 3 meses después, Sofía estaba liderando la diligencia de vida en una inversión de Serie A en una startup de logística llamada Flota Rápida. El equipo de gestión de la compañía tenía credenciales impresionantes, MBAs de EE Business School, ex consultores de McKinsey, el tipo de pedigrí
que normalmente impresionaba al comité de inversión de Capital Meridiano. Pero algo en sus proyecciones financieras la molestaba, una inconsistencia sutil en su economía unitaria que le recordaba a Navarro Tech. Pasó un fin de semana investigando los datos de clientes de Flota Rápida, construyendo análisis de sensibilidad alrededor de sus suposiciones clave, cruzando su penetración de mercado reclamada con informes de la industria disponibles públicamente. Para el lunes por la mañana, tenía 17 páginas de análisis que pintaban un panorama preocupante de una empresa que parecía exitosa en papel, pero estaba construida sobre suposiciones fundamentalmente defectuosas sobre el comportamiento del cliente. La reunión del comité de inversión se llevó a cabo en la sala de conferencias principal de Capital Meridiano, con ventanas de piso a techo que hacían que todo se sintiera expuesto y trascendental. Diego Kim estaba sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por los otros socios y asociados senior. El CEO de Flota Rápida, un confiado treintañero llamado Javier Moreno, se había unido por videollamada desde su oficina en Barcelona. «Sofía nos guiará a través de su análisis», dijo Diego, asintiendo hacia ella. Ella se levantó y se acercó a la pizarra, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. El modelo de Flota Rápida asume que pueden lograr una penetración de mercado del 40% en empresas de logística de nivel medio dentro de 18 meses. Comenzó dibujando las proyecciones de la compañía. Pero cuando miras las tasas de adopción históricas para tecnologías similares, incluso las plataformas más exitosas rara vez superan el 15% de penetración en sus primeros 2 años. Se volvió para enfrentar la sala. Más importante aún, sus cálculos de costo de adquisición de clientes asumen una tasa de conversión que es aproximadamente 3 veces superior al promedio de la industria. La voz de Javier Moreno llegó a través de los altavoces de la sala de conferencias con un leve dejo de irritación. Creo que puede haber algún malentendido sobre nuestro posicionamiento en el mercado. No somos solo otra plataforma de logística. Estamos cambiando fundamentalmente cómo las empresas piensan sobre la gestión de flotas. Sofía asintió cortésmente. Entiendo la propuesta de valor, pero sus proyecciones de tasa de quema muestran que necesitarán 200 nuevos clientes empresariales por trimestre para alcanzar sus objetivos de ingresos. Basado en el tamaño actual de su equipo de ventas y el tiempo promedio de cierre de acuerdos, eso requeriría que cada representante de ventas cierre acuerdos a una velocidad que es... Hizo una pausa para revisar sus notas. Aproximadamente 4 veces más rápida que el punto de referencia de la industria. La sala quedó en silencio por un momento. Antonio, que había estado revisando el análisis de Sofía durante su presentación, levantó la vista de su tableta. «Javier, ¿puedes guiarnos a través de tus números de adquisición de clientes del segundo trimestre? ¿Real versus proyectado?» Hubo una larga pausa antes de que Javier respondiera. «Estamos ligeramente por detrás de nuestras proyecciones del segundo trimestre, pero estamos seguros sobre el tercer trimestre». «¿Qué tan atrás?», preguntó Diego. Otra pausa. «Alrededor del 30%. Pero eso se debe principalmente a ciclos de ventas más largos de lo que anticipamos inicialmente». Sofía sintió una sensación familiar, la misma certeza que había experimentado con Navarro Tech, el reconocimiento de un patrón que todos los demás parecían estar pasando por alto. «Javier, ¿cuál es tu tiempo promedio desde el contacto inicial
hasta el contrato firmado. Actualmente, unos 4 meses, pero esperamos que eso se comprima a medida que nuestro equipo de ventas gane experiencia. ¿Y tus proyecciones asumen? 8 semanas. El silencio en la sala era denso. Diego Kim estaba mirando la pizarra donde Sofía había mapeado las suposiciones de ingresos de Flota Rápida, su expresión inescrutable. Antonio estaba escribiendo rápidamente en su tableta, presumiblemente ejecutando sus propios cálculos basados en la nueva información. Finalmente, Diego habló. Javier, creo que necesitamos programar una llamada de seguimiento para discutir estas métricas en más detalle. Te contactaremos antes del fin de semana. Después de que Javier se desconectó, la sala permaneció en silencio durante varios momentos largos. Diego finalmente se volvió hacia Sofía. ¿Qué tan segura estás de este análisis? Muy segura de los datos de mercado y los puntos de referencia de la industria. Las suposiciones de adquisición de clientes son problemáticas incluso si todo lo demás sale perfectamente. Sofía regresó a su asiento, de repente consciente de que 6 inversionistas senior la estaban mirando con diversos grados de interés y escepticismo, pero podría estar equivocada sobre su capacidad para ejecutar más rápido que el precedente histórico. Una de las socias senior, una mujer llamada Isabel Chen, que había estado callada durante toda la presentación, se inclinó hacia adelante. ¿Qué recomendarías? Sofía respiró hondo. Pasar en esta ronda. Si pueden probar que su modelo de adquisición funciona en los próximos 6 meses, podrían valer la pena revisarlos en la Serie B. Pero ahora mismo están pidiéndonos que apostemos 12 millones de euros en suposiciones que no coinciden con la realidad del mercado. Diego asintió lentamente. Gracias. Ese fue un trabajo exhaustivo. 2 días después, Capital Meridiano declinó invertir en Flota Rápida. 3 meses después, Flota Rápida despidió al 40% de su personal y comenzó a buscar financiamiento puente de emergencia para evitar la insolvencia. El análisis de Sofía había salvado al fondo de otra inversión potencialmente catastrófica. El reconocimiento llegó gradualmente. Su nombre comenzó a aparecer en más análisis de acuerdos. Los socios comenzaron a pedir su opinión durante las reuniones del comité de inversión. Otros analistas buscaban su consejo sobre enfoques de diligencia debida. Pero con el reconocimiento vino un escrutinio de otro tipo. Algunos de nuestros socios limitados han estado preguntando por ti, mencionó Diego durante una de sus revisiones mensuales. Han oído sobre Navarro y Flota Rápida. Están curiosos sobre nuestra nueva analista que parece tener talento para detectar acuerdos problemáticos. ¿Es eso un problema? No necesariamente, pero algunos de ellos son de la vieja escuela. Están acostumbrados a cierto tipo de persona en estos roles. La frase diplomática de Diego no ocultaba el mensaje subyacente. Solo prepárate para algunas conversaciones incómodas en nuestra próxima reunión de socios limitados. La reunión de socios limitados se llevó a cabo en el Círculo de Bellas Artes, en una sala con paneles de madera que olía a cuero y dinero antiguo. Sofía llevaba su traje más conservador y trataba de proyectar el tipo de competencia silenciosa que no amenazara las suposiciones de nadie sobre cómo debería verse un analista de capital de riesgo. La presentaron a una sucesión de hombres ricos que gestionaban fondos de pensiones, dotaciones
y oficinas familiares. La mayoría eran educados pero distantes, tratándola con la cortesía cuidadosa reservada para personas que no estaban del todo seguros de cómo categorizar. Pero un socio limitado, un hombre de cabello plateado llamado Roberto Fernández, que gestionaba inversiones para una fundación con sede en Madrid, parecía genuinamente interesado en su trayectoria. Antonio me dice que identificaste los problemas con Navarro Tech mientras trabajabas en una cafetería, dijo Fernández durante la recepción de cócteles. Es toda una historia. Tuve suerte, la información correcta en el momento correcto. Fernández sonrió. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Pero tengo curiosidad. ¿Qué te hizo pensar que podías ofrecer consejos de inversión a extraños en una cafetería? Eso requiere una confianza considerable. Sofía consideró su respuesta cuidadosamente. Vi que estaban a punto de cometer un error que les iba a costar dinero. No podía simplemente ver eso pasar. Aunque fueran extraños, aunque no fuera tu trabajo. Especialmente por eso, si hubiera estado equivocada, lo peor que habría pasado es que me ignoraran. Si estaba en lo cierto y no decía nada. Se encogió de hombros. Eso parecía peor. Fernández asintió pensativamente. Coraje moral. Eso es más raro en este negocio que la habilidad analítica. 6 meses después, Sofía fue promovida a analista senior con un aumento de salario a 135.000 euros y una mayor participación de equidad en el fondo. La promoción vino con una mayor responsabilidad para gestionar empresas del portafolio y liderar la diligencia debida en acuerdos más grandes. También vino con su propia oficina, pequeña, pero con una ventana que daba al río Manzanares. La ironía no se le escapó de que ahora pasaba sus días en reuniones con CEOs de startups que la trataban con el respeto automático otorgado a alguien que controlaba el acceso al capital. El mismo tipo de personas que la habían descartado cuando servía café ahora se aferraban a cada una de sus palabras cuando hacía preguntas sobre sus modelos de negocios y estrategias de crecimiento. Pero el momento más satisfactorio llegó un martes por la mañana cuando estaba revisando informes de empresas del portafolio en su oficina. Su asistente llamó a la puerta para anunciar que alguien quería verla, un posible emprendedor buscando consejo sobre cómo acercarse a los capitalistas de riesgo para una financiación de Serie A. El hombre que entró en su oficina era mayor, con más canas de lo que recordaba, pero lo reconoció de inmediato. Era el hombre de la corbata de Hermès de la cafetería, aunque claramente no la reconoció a ella. Se presentó como Juan García, CEO de una startup de fintech llamada Pago Rápido, y comenzó un discurso pulido sobre revolucionar los pagos para pequeñas empresas. Sofía escuchó pacientemente mientras García explicaba la atracción de su compañía, sus ventajas competitivas, sus planes para escalar. Su presentación fue fluida y profesional, entregada con la confianza de alguien acostumbrado a ser tomado en serio por los inversionistas. Cuando terminó, ella hizo algunas preguntas estándar sobre los costos de adquisición de clientes y la economía unitaria. Esas son excelentes preguntas, dijo García, inclinándose hacia adelante con la intensidad de alguien tratando de hacer una conexión. Realmente entiendes el espacio. Debo decir que es refrescante conocer a una inversionista que capta las sutilezas de nuestro modelo de negocio. Sofía sonrió cortésmente. ¿Puedo preguntarte algo, Juan?
Cuando estás evaluando posibles contrataciones para tu equipo, ¿qué cualidades buscas? La pregunta pareció tomarlo desprevenido, pero se recuperó rápidamente. Personas inteligentes, obviamente. El ajuste cultural es importante. Jugadores de equipo que puedan ejecutar bajo presión. Hizo una pausa. ¿Por qué lo preguntas? Tengo curiosidad sobre cómo evalúas el potencial en las personas. Si crees que el trasfondo o la apariencia de alguien podría influir en tu juicio sobre sus capacidades. La expresión de García cambió ligeramente, como si sintiera una trampa, pero no pudiera identificarla. Me gusta pensar que soy bastante objetivo respecto al talento. Decisiones basadas en méritos, ¿sabes? Me alegra escuchar eso. Sofía abrió el plan de negocios de García y pasó a las proyecciones financieras, porque tengo algunas preocupaciones sobre tu modelo de ingresos que me gustaría discutir. Durante los siguientes 20 minutos, desmanteló sistemáticamente las suposiciones financieras de pago rápido, con la misma precisión que había aplicado a Navarro Tech y Flota Rápida. La confianza de García se desinfló gradualmente mientras ella identificaba defecto tras defecto en sus proyecciones de crecimiento, estrategia de adquisición de clientes y análisis competitivo. Creo que necesitas pasar más tiempo validando tus suposiciones de mercado antes de acercarte a los inversionistas de Serie A, concluyó. Tu producto podría ser excelente, pero tu modelo de negocio necesita trabajo. García recogió sus materiales con la expresión atónita de alguien que esperaba una conversación amistosa y recibió una clase magistral en diligencia debida en cambio. Aprecio los comentarios, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Tal vez podamos reconectar una vez que hayamos abordado algunas de estas preocupaciones. Por supuesto, siéntete libre de contactarme cuando tengas más datos para respaldar tus proyecciones. Sofía se levantó y extendió su mano. ¿Y Juan? La próxima vez que estés en una cafetería, tal vez quieras prestar más atención a la persona que te atiende. Nunca sabes lo que podrías aprender. García le dio la mano con una expresión desconcertada, claramente sin entender la referencia. Después de que se fue, Sofía se recostó en su silla y se permitió un momento de satisfacción. El encuentro se sintió como cerrar un círculo que había comenzado 18 meses antes en una cafetería en la Gran Vía. Pero la verdadera transformación era visible en momentos más pequeños. La barista en la cafetería cerca de la oficina de Capital Meridiano, una joven latina llamada Lucía que estaba terminando su título en contabilidad en la Universidad Autónoma, había comenzado a hacerle preguntas a Sofía sobre carreras en finanzas. Sofía se encontraba quedándose después de hacer su pedido de café matutino para hablar sobre estrategias de networking, construcción de currículums y las habilidades que importaban en el análisis de inversiones. Nunca pensé en el capital de riesgo, mencionó Lucía una mañana mientras preparaba el pedido habitual de Sofía. Asumí que necesitabas conexiones, como dinero de familia o algo por el estilo. Necesitas habilidades analíticas y buen juicio, respondió Sofía. El resto lo puedes aprender. Lucía le entregó el café, un capuchino perfecto con arte en la espuma que avergonzaba los esfuerzos del café molido. Tal vez debería empezar a leer esos blogs financieros que mencionaste. Comienza con El Economista y Expansión, y si alguna vez quieres tomar un café y hablar de cosas de carrera, avísame.
Sofía hizo una pausa en la puerta, fuera del horario de trabajo, obviamente. El efecto dominó se extendió más allá de las conversaciones individuales. La noticia se había extendido por la comunidad de capital de riesgo de Madrid sobre la analista que había identificado varios acuerdos problemáticos y salvado a los inversionistas millones en posibles pérdidas. Sofía comenzó a recibir invitaciones a paneles de la industria, eventos de networking y conferencias donde a menudo era la única mujer latina en salas llenas de inversionistas y emprendedores. Al principio se sentía como una curiosidad, la historia de éxito improbable que las personas podían señalar como evidencia de la apertura de la industria al talento diverso. Pero gradualmente se dio cuenta de que su presencia estaba cambiando las conversaciones de manera sutil pero importante. Otros inversionistas comenzaron a hacer preguntas más difíciles sobre las suposiciones de los equipos de gestión. Los procesos de diligencia debida se volvieron más rigurosos. El estándar para las decisiones de inversión se elevó ligeramente. Más importante aún, otras mujeres y minorías en finanzas comenzaron a contactarla. Analistas junior buscando tutoría, estudiantes de MBA buscando consejos de carrera, emprendedores que habían estado luchando por conseguir reuniones con inversionistas. Sofía se encontró convirtiéndose en el tipo de modelo a seguir que hubiera deseado tener cuando servía café, y se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de usar su educación. La transformación fue quizás más visible durante la conferencia anual de inversionistas de Capital Meridiano, celebrada en el Hotel Ritz, con socios limitados, CEOs de empresas del portafolio y líderes de la industria de toda España. Sofía estaba programada para moderar un panel sobre identificación de señales de alerta en inversiones de etapa temprana, un tema que se había convertido en su especialidad no oficial. El panel incluía a CEOs de 3 de las empresas del portafolio más exitosas de Capital Meridiano, todos los cuales acreditaban el análisis de Sofía por ayudarles a evitar errores estratégicos durante sus fases de crecimiento. Mientras presentaba a los oradores y comenzaba a hacer preguntas sobre sus experiencias con la diligencia debida, notó la atención de la audiencia de una manera que se sentía diferente a sus primeros días en la firma. La gente tomaba notas. Los teléfonos grababan sus preguntas. Durante el descanso de networking, un flujo constante de inversionistas se acercó a ella con tarjetas de presentación y solicitudes de conversaciones de seguimiento. Roberto Fernández, el socio limitado que había preguntado por su coraje moral 18 meses antes, hizo un punto de felicitarla por el panel. «Te has convertido en toda una atracción en estos eventos», mencionó. «Escuché a 3 gerentes de fondos diferentes preguntándole a Diego si estarías interesada en unirte a sus equipos». «¿Estás preocupado de que deje Capital Meridiano?», preguntó Sofía. Fernández sonrió. «Estoy más preocupado por lo que pase con nuestros rendimientos si lo haces». El comentario estaba destinado a ser un cumplido, pero destacaba algo en lo que Sofía había estado pensando cada vez más. Su éxito en Capital Meridiano había abierto puertas que nunca imaginó, pero también había creado nuevas presiones y expectativas. Ya no era la analista desconocida que podía detectar problemas que otros pasaban por alto. Se estaba convirtiendo en la analista que todos esperaban
que detectara problemas que otros pasaban por alto. El peso de esas expectativas se hizo evidente durante la evaluación de capital meridiano de NubeSync, una empresa de software empresarial que buscaba 25 millones de euros en financiación de Serie B. Las métricas de la compañía parecían sólidas, su equipo de gestión tenía experiencia sólida y su oportunidad de mercado parecía legítima. Después de 2 semanas de análisis, Sofía no pudo identificar ninguna señal de alerta significativa. ¿Estás segura?, preguntó Diego durante la reunión del comité de inversión. Esto parece casi demasiado limpio. Sofía revisó sus notas una vez más. He mirado esto desde todos los ángulos que se me ocurren. Sus datos de clientes están verificados, su economía unitaria es sólida, su posicionamiento competitivo tiene sentido. Hizo una pausa. A veces, un buen acuerdo es solo un buen acuerdo. El comentario provocó risas alrededor de la mesa, pero Sofía podía sentir el escepticismo. Había construido su reputación identificando problemas, y ahora todos esperaban que encontrara problemas incluso cuando no existían. La presión para mantener su historial de escepticismo se estaba convirtiendo en una trampa propia. Capital Meridiano invirtió en NubeSync y la compañía pasó a lograr salidas exitosas para todos los inversionistas. Pero la experiencia le enseñó a Sofía algo importante sobre la diferencia entre ser contraria y estar en lo correcto. Su valor no estaba en encontrar problemas en todas partes, estaba en hacer las preguntas correctas y seguir los datos a donde fuera que llevaran. 2 años después de dejar la cafetería, Sofía fue promovida a directora en Capital Meridiano. La promoción vino con un salario de 200.000 euros, un significativo potencial de equidad y el tipo de reconocimiento profesional con el que había soñado durante esos turnos matutinos en el café molido. Pero el reconocimiento más significativo vino en una forma inesperada. Estaba saliendo de la oficina tarde una noche cuando notó a alguien esperando junto al ascensor. Una joven latina con atuendo de negocios casual, sosteniendo un currículum y luciendo nerviosa. «Disculpe», dijo la mujer, ¿es usted Sofía Morales? Soy Valeria Martínez. Comienzo el programa de MBA en IE Business School el próximo mes y he estado siguiendo su carrera. Me preguntaba si podría tener unos minutos para hablar sobre cómo entrar en el capital de riesgo. Sofía miró a Valeria. 24, tal vez 25, con la misma combinación de inteligencia e incertidumbre que recordaba de sus propias búsquedas de empleo tempranas. ¿Estás libre para un café? Conozco un lugar. Caminaron a la cafetería donde Sofía se reunía con Lucía, quien desde entonces había sido promovida a supervisora de turno mientras terminaba su título en contabilidad. Lucía trajo 2 capuchinos y se unió a la conversación cuando la hora punta de la noche disminuyó.